Universidad Nacional del Altiplano Puno. Facultad de Trabajo Social. El neoliberalismo, la globalización y la cuestión social. ¿Qué es el neoliberalismo? Según la autora Milda González Llave, el neoliberalismo es una ideología basada en las libertades económicas, surgida a fines de los años 70. Esta tiene como antecesor al keynesianismo. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posible. Igualmente propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado. En el Perú, en el año de 1990, al llegar Alberto Fujimori, también vino consigo el neoliberalismo. Fue este gobierno quien institucionalizó esta ideología en todos los sectores de productividad en nuestro país. El Perú dejó de ser un país semi-industrializado a un productor de materias primas. Las empresas del Estado, la telefonía, el agua, la energía, la banca, etc. Consecuencias del neoliberalismo en el Perú. André Olivera menciona en lo económico, en lo político y consecuencias sociales. En lo económico se dio la industrialización por sustitución de importaciones. La desnacionalización de la economía es otro resultado natural de la economía de mercado. Empresas transnacionales desde los centros del poder monopolio impulsando un crecimiento hacia afuera. En pocas palabras, se trata de un modelo económico que asigna perfectamente los recursos productivos en base a la dinámica de los libres mercados globales. En lo político, las políticas del Estado no están siendo aplicadas hacia toda la población. Existen muchas preferencias para las empresas. Consecuencias sociales. Costo social del ajuste neoliberal. Una de las más importantes consecuencias de la aplicación del programa de ajuste estructural y de las políticas macroeconómicas neoliberales fue su efecto reducido en la creación de empleos y en la calidad de empleo. La globalización. Carlos Rodríguez menciona que la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural planetario, caracterizado por la creciente comunicación e interdependencia entre países del mundo, sus mercados, sociedades y culturas. Por otro lado, Fernando Morales señala, cuando hablamos del término globalización, nos referimos a aquel fenómeno que abarca a todo el mundo. La globalización aparece como una fase de la reestructuración del capitalismo, por la desregulación de los mercados, procesos productivos posibles, gracias a nuevas tecnologías y también la privatización de las economías nacionales. La globalización es un proceso continuo y acelerado de integración de distintas actividades humanas realizadas en el mundo, entre ellas la producción y comercio de bienes y servicios, los flujos financieros, las redes de información, el desarrollo tecnológico y las corrientes culturales. Principales características de la globalización. CELA, en 1997, establece las siguientes características de la globalización. Primera, su carácter de planetaria. Segunda, su condición de universal. Tercera, su condición de asimétrica. Cuarta, la globalización se presenta como desigual. Quinta, la globalización. Es así, la globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia, así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente en atención al nivel de desarrollo económico y poderío militar y cultural de cada participante en el proceso. El neoliberalismo y la globalización. Por Milton Friedman. La globalización no es más que el nombre que se da a la etapa actual del capitalismo, la expansión territorial, financiera y en profundidad, impulsada y controlada por las empresas transnacionales, apoyada por los ámbitos políticos nacionales e internacionales y potenciando una política económica que refuerce la operación de los mercados sin los obstáculos que se supone la intervención pública. Todo ello conjuntamente es lo que constituye la globalización. La cuestión social.
Según Rosambayón, los antiguos mecanismos productores de la solidaridad se vieron desintegrados de manera irreversible. La solidaridad se fundaba en la mutualización creciente de los riesgos sociales. El Estado era una especie de sociedad aseguradora que cubría los principales riesgos de la existencia: la enfermedad, la desocupación, la jubilación y la invalidez. La globalización y la cuestión social. Según Campos, recuperar la cuestión social como una empresa política que integre tanto la política económica como la social y así propiciar un desarrollo sustentado en el abatimiento de la desigualdad con plena capacidad de construir. La cuestión social es como un recurso metodológico de análisis, se examina las consecuencias que tiene el capitalismo globalizado. El sistema neoliberal en Perú se instaló en la década de los 90. El gobierno dictatorial de Alberto Fujimori impuso una nueva constitución que se adaptó a los intereses del gran capital. Se eliminaron derechos básicos como el acceso a la educación y salud gratuitos y de calidad. Se recortaron derechos laborales y se promovieron leyes en favor del poder económico. Desde entonces hasta la fecha, todos los gobiernos acentuaron las políticas neoliberales, mientras que llenaban los bolsillos de algunos cuantos y los suyos. Fue el caso Lava Jato que desenmascaró todo este sistema de corrupción enquistado en el país andino. Las pruebas que Odebrecht entregó a la justicia peruana sobre las coimas y financiamiento de campañas electorales con dinero ilícito ocasionaron que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia. Ollanta Humala y Keiko Fujimori pasen unos meses en prisión preventiva mientras se resuelve la sentencia. Alejandro Toledo fugue a Estados Unidos y Alan García intente un asilo en Uruguay que fue finalmente denegado. Todos los líderes políticos del Perú y gobernantes de los últimos 30 años envueltos en corrupción. En el Perú tenemos la particularidad de que recibimos los hechos más trascendentes desde fuera. Y por supuesto eso pasó también con el escándalo de la corrupción. Pero los peruanos sabemos, todos prácticamente, que ese ha sido un sistema que ha imperado en el Perú casi desde la fundación de la República. La actual constitución, que rige desde 1993, se adaptó al sistema neoliberal que beneficia a los grandes grupos de poder mientras elimina los derechos básicos de la población. El neoliberalismo llevó al Perú al rincón en el que nos encontramos el día de hoy, donde tenemos el 46% de los niños con anemia, tenemos 2 millones de niños que no van a la escuela, tenemos 2 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, tenemos 80% de informalidad en el trabajo y tenemos el abismo social más grande de América Latina. Que es una cuestión espeluznante, ¿no? Y de la mano con la corrupción. El neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Los escándalos de corrupción no solo desnudaron a la clase política peruana, también se reveló cómo la dirigencia empresarial estuvo coludida en este sistema delincuencial, protegido por un marco legal. No se limita a la corrupción, se limita a terminar con un sistema de influencia que le da ventajas a 12 grupos de poder y 24 corporaciones transnacionales, ¿no? Y sus ejércitos de abogados, especialistas, consultores, ¿no? Que terminan en los ministerios o que compran voluntades en el Congreso. Ante las evidencias del sistema corrupto, la población protestó en las calles durante todo el 2018. El suplente de PPK, Martín Vizcarra, sintonizó con el clamor popular y convocó un referéndum donde más del 95% de la ciudadanía votó por un cambio en el sistema político y de justicia. Los gobiernos, por responder a las grandes empresas y los grandes monopolios en este esquema neoliberal, se han olvidado de atender las necesidades de la gente. Entonces la salud está mal, la educación está mal, las carreteras están mal, la gente no recibe beneficios del Estado y por eso la gente está descontenta con la democracia. Las 4 reformas constitucionales aprobadas en el referéndum no son suficientes para los peruanos, quienes exigen un cambio total de la Carta Magna para sentar las bases de un país justo y con las mismas oportunidades para todos y todas. En esta Constitución falta todo, que quitemos el neoliberalismo porque nos han llevado a la pobreza, a la destrucción y a la miseria. Esta es una Constitución que está contra el pueblo, contra nuestra tierra, contra la patria, contra los recursos naturales. El 2019 se proyecta con mucha más presión social para cambiar el sistema neoliberal enquistado en Perú desde hace 3 décadas. Más de 200 organizaciones populares, sindicales e indígenas vienen recolectando firmas
Este video fue elaborado por las estudiantes Catacora Mendoza, Magali Rocío, Fernández López Mariluz, Tonco Condori Rosemary, Turpo Añasco Margarit Cándida y Vargas Apaza Amelia Guadalupe.